De las 12 del mediodía vamos a saludar ahora a nuestro economista de consulta, el licenciado Hugo Vázquez. Hugo, ¿cómo estás? Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Un placer. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, Hugo, como siempre. Por favor. Bueno, ¿cómo está la situación? Porque digo, a grandes rasgos es una situación compleja, ¿no? Digo, para uno que es un Sí, neófito, si se quiere. no, seguro. Vivimos, te diría, dos semanas y algunos días de mucha tensión en el mercado financiero, en el mercado cambiario. El Ujú, propio presidente de la Nación ayer en una entrevista de televisión lo mencionaba. Yo lo dije en alguna oportunidad durante estos días. Todo pareció ser una movida un tanto complicada, digo, una especie de golpe de mercado que ujú, llevó a la cotización de los dólares financieros, fundamentalmente el dólar que utilizan las empresas para obviamente mover sus capitales, el contado con liquidación, a valores insólitos, ujú, 2.52, 2.55 la semana en estos últimos días. Luego obviamente se estabilizó y está mucho más estabilizado. sí. De alguna manera la corrida contra el dólar finalizó en el día de ayer. Ujú, El contado con liquidación, te decía, el blue también tomó niveles récord, y esto tiene que ver con lo que empezó hace 2 semanas y algunos días, con algunas versiones en el mercado de deuda respecto a la posibilidad de una reestructuración de los bonos en pesos, situación que fue desmentida una y otra vez por el gobierno ujú. nacional, pero hasta el día de ayer, en donde el Tesoro, en cabeza del Ministerio de Economía, renovó y pudo renovar el total de la deuda o de los bonos que vencían en el día de ayer, con un porcentaje incluso superó entre un 6 y un 10% la suscripción de deuda, hasta que el gobierno pudo renovar el total de los vencimientos que operaban en el día de ayer, en junio. Bueno, la incertidumbre o la tensión se mantuvo, y en el mercado de cambios esto se verificó con un alza importantísima en todos los dólares que tienen cotización no regulada. Claro. Vos sabés que el dólar oficial está contenido de alguna manera por Ujú, la normativa del Banco Central, pero el resto de los dólares tienen flotación libre. En ujú. esos dólares se verificó una tensión muy importante que tenía que ver con la incertidumbre sobre la posibilidad de que el Tesoro no tuviera éxito en la renovación de la deuda. Esto obviamente se terminó de esclarecer ayer. Todos sabíamos que esto iba a solucionarse, porque Ujú. obviamente el Tesoro tiene todas las herramientas disponibles para garantizar el Claro, rollover de su, de su porque deuda en pesos. era o se renovaba eso o íbamos a a un escenario muy, muy complejo. Me parece que no era Sí, negocio claro. para nadie. Ah, pero, ¿cuál era la discusión que estaba detrás? Es decir, el gobierno anterior, en la gestión de Mauricio Macri, se defaultearon los bonos en pesos. Es decir, Ujú, la CUNSA, ministro de Economía de aquel entonces, reperfiló deuda en pesos, algo que es insólito porque, obviamente, el gobierno tiene la posibilidad de, en su propia moneda, cumplir a partir de la asistencia del Banco Central con la deuda, con los compromisos en pesos. En dólares es otra historia, pero en pesos eso es insólito, defaultear la claro. deuda en tu propia moneda. Bueno, eso pasó en la Argentina. Se generó incertidumbre sobre el futuro del vencimiento que operaba en junio en relación a esto. Digo, se generaron algunos rumores que obviamente eran absolutamente infundados. El gobierno salió a aclarar que de ninguna manera había necesidad de realizar esta reestructuración, y que no va a pasar en los próximos meses tampoco. Pero el sector financiero, el sector privado, entró en una vorágine de incertidumbre que se fue retroalimentando, y pasó lo que pasó. Los Ujú, dólares explotaron en los últimos días, cotizaron en valores que te diría no tienen nada que ver con lo que está pasando en la economía argentina, porque hoy la perspectiva económica macro hacia adelante, no es negativa. Es decir, la Argentina hoy produce y exporta exactamente lo que el mundo requiere, sí. alimentos, y va a hacerlo con la energía a partir Ujú, del 2023, mediados del 2023, 2024, en el caso de Vaca Muerta exportando parte del gas
excedente. Ujú. Con lo cual, la viabilidad económica de la Argentina hacia los próximos años está garantizada. Sí, Hubo un proceso de incertidumbre financiera en estos días y eso se verificó en la cotización récord del dólar, que es complicado, Julián, hay que claro, decirlo, porque eso amenaza la estabilidad de precios hacia adelante. No exactamente, está esa es bien, la cuestión. claro. A ver, La podríamos cuestión, decir, Hugo, que a grandes rasgos, que el eje central de todo esto es que la inflación continúe en un aumento constante. el principal riesgo de esto que pasó estos últimos días es eso, sí, que la inflación tome el dato de la escalada del dólar y obviamente en lugar de bajar en los próximos meses, siga en niveles altos como los que está. Ujú. Y ese es el principal problema que tenemos todos, clase media, media trabajadora, todos los ciudadanos que obviamente consumimos todos los días productos, de alguna manera vamos a tener las consecuencias o a pagar esto que pasó en estos últimos días en el mercado financiero. Cuando el dólar tiene una brecha entre el 90 y el 100% entre el oficial y los informales, bueno, quienes forman precios, en muchos casos, y a mí me preocupa fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los alimentos, bueno, de alguna manera las expectativas están al alza en materia Ujú. de los precios y eso se termina pagando en el índice de cada mes. Estoy Claro. muy preocupado respecto a lo que va a pasar en materia de precios para julio, por ejemplo, porque Ujú. esto que pasó con el dólar va a tener impacto, si es que lo tiene, esperemos que no, esperemos que de alguna manera se estabilice y empiece a bajar. Hoy está bajando un poquito el dólar informal, el blue, el paralelo, ya está bajando 2 pesos respecto de ayer. Eso es bueno, porque cuanto más baje y cuanto más se estabilice y más se achique la brecha entre el oficial y el paralelo, bueno, va a tender a ajustarse menos en precios, Ujú. pero igual Ahora, la brecha sigue siendo alta. Hugo, cuando uno ve, no sé, cualquier fondo común de inversión vinculado a commodities agropecuarios o activos energéticos, están volando. Sí, Digo, ayer sí, claro. Vista Oil, por ejemplo, la compañía de Galucho, 9% arriba. YPF, 8%. ¿Ves alimentos? Molino Río de la Plata, arriba. Digo, están ganando plata, no es que están perdiendo dinero. No, no, pero por supuesto, y los balances así lo reflejan. No, 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 es que el sector que hoy el sector más dinámico de la economía argentina, que lo ha sido siempre, además, hoy es todavía mucho más. La Argentina hoy produce, lo reitero una vez más, hoy produce y exporta lo que el mundo va a demandar por los próximos años, no solamente en el 2022 o el 2023. La Ujú. reconfiguración internacional, lo que sucedió y lo que sucede entre Ucrania y Rusia, la guerra en Ucrania, reconfigura el escenario mundial, va a generar una mayor demanda sostenida por los próximos 5, 7 años, por lo menos, de este tipo de productos que la Argentina exporta por excelencia, y por tanto las perspectivas del país son buenas. Las perspectivas hacia adelante del país en materia de producción y exportación son positivas. Por Ujú. eso digo que lo que vivimos en los últimos días tiene que ver más con un movimiento especulativo, con un movimiento de alguna manera que intenta condicionar la política económica proveniente de algunos sectores de poder, más que con la realidad a futuro de la Argentina. Si la Argentina fuera inviable, si exportáramos algo que ya no se demanda más en el mundo, si la Argentina no tuviera un futuro promisorio para los próximos años, bueno, obviamente el sector financiero eso lo reflejaría en forma legítima. Esto se da todo lo contrario. La Argentina tiene un futuro, la Argentina va a producir y exportar lo que va a seguir demandando el mundo, con lo cual lo que está pasando en este momento es es un shock financiero, no económico, Ujú. es una cuestión de corto plazo que obviamente es muy grave. ¿Sí? No Perfecto. quiero restarle gravedad a lo que pasó, yo lo puse en términos de golpe económico, un golpe financiero, de los que la Argentina tiene varios ya, estamos acostumbrados a ver sufrido este tipo de movimientos de corto plazo en donde te mueven el valor del dólar en pocos días y terminamos todos perjudicados. Bueno, es un poco eso lo que pasó. La buena noticia es que se contuvo. Ayer terminó de alguna manera ese rally de ascenso del dólar.
a partir de que el Tesoro pudo renovar todos sus vencimientos de deuda en pesos. Perfecto. Esperemos se estabilice y empiece a bajar un poco más de lo que está bajando en la jornada, ¿no? En la jornada presente. Bárbaro. Hugo, gracias por tu tiempo, como siempre, y mándale un saludo de mi parte a la amiga que está ahí con usted. Estamos acá, efectivamente estamos reunidos con Liliana, efectivamente. Un gran abrazo, Hugo, hasta pronto. Un abrazo, Chau. hasta luego, hasta luego. Hablábamos con Hugo Vázquez, economista, 12 horas 25 minutos. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos